Muy buenas equipo, episodio número 52. Hoy hablamos sobre la autofagia, ese premio Nobel en 2016 por Yoshinori. Hablaremos también de los antecedentes del ayuno intermitente, aunque ya sabéis que hay otro episodio sobre él. Hay incluso 2 episodios que también hablaban de la dieta paleo, del ayuno intermitente, hablaban de también pues la prehistoria. Pero en este caso pues nos centramos más en el tema de el concepto de la autofagia, diferentes aspectos que influyen, por qué es tan interesante, la diferencia también entre el tipo de dieta que lleve, si estás realizando una u otra, y por qué no es ayuno intermitente, porque el ayuno intermitente también se considera más que un tipo de dieta sino una estrategia. Así que interesante este episodio sobre la autofagia, el premio Nobel de Medicina. Vamos a la marcha. Primero debemos de entender que la autofagia es como un concepto que se considera como comerse a uno mismo, es decir, usar tus propias reservas, que tu cuerpo, mediante un proceso, aquellas proteínas dañadas, aquellos virus, bacterias, aquellos desechos, en este caso, dentro de la célula, o aquellos que se producen dentro del cuerpo, en este caso son las células, en un apartado de la célula que se denomina lisosoma, que todos esos desechos pasan por los lisosomas. Es como una especie de estómago que tienen las células, que lo que hace es pues todos esos desechos, todas esas proteínas dañadas, todas esas células también muertas o dañadas, pues las regeneran, las convierten en aminoácidos, otro tipo de sustancias, y las devuelven al torrente sanguíneo para que el cuerpo las vuelva a utilizar de nuevo. Entonces, la autofagia es muy interesante. Ahora vemos cómo se produce, pero en primer lugar debemos hablar que esto ya data desde el 1936, incluso antes, obviamente, pero a nivel así más científico, el poder del ayuno. En este caso fue Herbert, en 1936, el que sacó como una especie de libro donde hablaba del poder del ayuno, de por qué se producía el ayuno de forma natural en todo el mundo, a nivel seres vivos, obviamente, en épocas de escasez, donde no había alimento y debías, pues en este caso, recolectar o cazar para buscar tu propio alimento, estaba haciendo una especie de ayuno intermitente. Ya sé que el ayuno intermitente, entre comillas, aparece a partir de las 8 horas. Ahora después os pondré una infografía para que veáis a partir de qué hora, aunque de forma aproximada, pues los beneficios que tienen cada ciertas horas. Pero bueno, en principio, Herbert de 1936, el poder del ayuno, hablaba pues que no solo también cuando éramos cazadores, recolectores, no solo en periodos de escasez, sino pues cuando tienes, por ejemplo, una enfermedad y no te apetece comer o no puedes comer porque tienes alguna patología, en este caso en el tracto intestinal o en la boca. También, pues como sabéis, en alguna religión, pues no comen cierto tiempo. Si hay periodos en los cuales, pues por ejemplo, hay una guerra, hay periodos en los cuales no puedes comer por lo que sea, también el ritmo de vida que llevamos en el cual pues debes de, yo que sé, trabajar o realizar alguna tarea y no puedes comer, pues estás viendo que aparece de forma natural y no hay ningún problema. ¿Qué pasa con el ayuno? Como hablaba en ese episodio sobre el frío, la exposición al frío, que el ayuno es un estresor, es un tipo de estresor. Entonces es posible que si no estás acostumbrado, pues si realizas ayuno intermitente sin la ayuda de un profesional o por tu cuenta, es posible que tengas problemas, como por eso mareo, hipoglucemia, porque no estás acostumbrado a la realización del ayuno. Por eso hay que hacerlo de forma correcta, entendiendo por qué se hace el ayuno, entendiendo que la autofagia no tiene por qué ser ayuno, que eso es lo que quería comentar. Que yo haga ayuno no quiere decir que yo vaya a realizar autofagia. Es posible que potencie la autofagia, pero la autofagia se tienen que dar una serie de condiciones para que se produzca. Por tanto, yo puedo hacer un tipo de dieta, ya sea paleo, ya sea vegana, ya sea mediterránea, ya sea la que sea, que si yo realizo ayuno intermitente y luego llevo un tipo de dieta, sea cual sea, como digo, en la cual no fomento la autofagia, porque la pérdida de grasa al final es multifactorial,
la autofagia es multifactorial, pues es posible que pueda aumentar de peso. Y esto la gente no lo entiende, ¿no? Yo es que estoy realizando ayuno intermitente y no bajo de peso. Bueno, primero acordaros, hablamos de la composición corporal, hablamos de grasa, y a raíz de ahí entonces valoramos si estoy trabajando una cosa u otra. Pero como digo, autofagia no quiere decir que yo esté haciendo ayuno, ayuno no quiere decir que esté haciendo autofagia. Entonces, como digo, en 1936, primeros indicios, así que se datan a nivel texto. Y luego ya el primer premio Nobel de Medicina, en este caso hablaba Christian de Duve en 1974, que ya sí que introdujo el tema de la autofagia, ya había más investigaciones. Aquí donde introdujo el tema de los lisosomas, veía que a raíz de investigaciones en el microscopio de la célula, cómo había esos pequeños sacos, esos lisosomas que se denominaron después, donde la célula regeneraba esas células dañadas, esos tejidos dañados, esas proteínas dañadas, y a raíz de ahí pues empezaron las investigaciones. En 2016, en este caso pues de nuevo Yoshinori ganó el premio Nobel de Medicina también con el tema de la autofagia, donde decía que simplemente ayunos de 24 horas mejoraban diferentes aspectos como enfermedades, como el cáncer, el Alzheimer y otro tipo de enfermedades. ¿Por qué hablaba el tema también del envejecimiento? Al final sí que es verdad que tenemos estipulado una vida media, pero los factores ambientales, los factores externos pueden hacer que, esto ya lo he dicho en otros episodios del canal, pero bueno, hacen que se acorte o se alargue esa vida en la cual tú ya tienes determinado en los cromosomas de forma genética, porque no es lo mismo llevar unos hábitos de vida saludable correctos, no es lo mismo, por ejemplo, en este caso, pues fumar, ya lo sabéis, que acorta la vida. Ciertos hábitos que no son saludables al final hacen que, aparte que no tengas calidad de vida, como ese episodio de la sarcopenia, sino que vayas, además, disminuyendo esos años de vida y, por tanto, pues, el tema de la autofagia, que es regenerarte de nuevo, hacer como una especie de limpieza, reparar esas células, va a hacer que tengas mejor salud y, por tanto, pues, alargue también la vida. Vamos con los beneficios, ¿vale? Para que no os liéis, para que no me liéis yo tampoco con el tema del episodio. Beneficios de la autofagia, aunque ahora después os pondré una infografía. Mejora la producción de células madre, mejora la síntesis mitocondrial, regenera el sistema inmune, aparte como actúa como estresor, potencia el sistema inmune, regula también pues el metabolismo de la glucosa. La autofagia, una de las cosas interesantes, y es que es la segregación por el páncreas del glucagón. El glucagón es el mecanismo opuesto a la insulina, es decir, lo que hace es darle esa señal a las células que entienden que cuando hay glucagón en el medio interno, entienden que comienzan a la regeneración, a esas células dañadas, a renovar otra vez de nuevo. Entonces, cuando estoy realizando ayuno, en este caso, pues el páncreas segrega glucagón, activa esos mecanismos y por tanto induce y potencia la autofagia. Se ha demostrado también porque en enfermedades como el cáncer, todas esas toxinas y demás, esas células dañadas las regeneran. Y luego pues también el tema del Alzheimer. ¿Por qué? Porque el Alzheimer lo que hace es que si en el sistema nervioso esas proteínas dañadas, hay ciertas proteínas dañadas que lo que hacen es que forman como marañas, forman como una especie de ensamblado que puede llegar a depositarse en el sistema nervioso, en las vainas de las neuronas, y hace que la señalización entre ellas no sea correcta. Por tanto, al realizar autofagia y potenciar esa regeneración, hacen que puedan coger ese tipo de proteínas que no sirven y regenerarla y por tanto mejorar esa enfermedad. Obviamente pues también mejora la producción de energía, ya que está utilizando ciertos desechos y lo que hace es volver a regenerar, ya sea para la estructura, para regenerar nuevas células, ya que si no lo sabéis, pues el cuerpo está en continua regeneración y destrucción de células, pero si no necesitan esas estructuras, si no necesitan generar de nuevo nuevas células, pues la utilizan como forma de energía. Y luego también un aspecto muy importante es la pérdida de grasa, obviamente. Si en este caso la grasa
actúa como una especie de inflamación, es como un inflamatorio. El sobrepeso y la obesidad, como sabéis, es como una inflamación crónica, por eso se considera una patología. Pues el hecho de incentivar la autofagia y que el cuerpo utilice sus propias reservas, y en este caso, como hablaba del tema de la producción de energía, pues obviamente ese adipocito irá disminuyendo en tamaño, y una vez que ese adipocito vaya disminuyendo en tamaño, esa grasa que vaya saliendo al torrente sanguíneo se vaya utilizando gracias a la autofagia, pues en este caso puede llegar a destruirse también, y por tanto mejora en composición corporal, y pues obviamente se induce a esa pérdida de grasa. Y luego también pues a nivel intestinal reduce la inflamación y hace que tenga una mejor salud intestinal. Al final los beneficios son muy altos. El tema de la autofagia ya está contrastado y hay gente que todavía no lo entiende, pero muy interesante el tema de la autofagia. Ahora hablamos del siguiente aspecto. En este caso hablo del tema de la hormona del crecimiento. A medida que la autofagia se va produciendo, obviamente uno también de los factores que influye, ya sabéis que como digo esto es multifactorial, pero uno de los factores que influye también es el entrenamiento de alta intensidad. Ahora hablaremos de los tipos de dieta, pero el entrenamiento de alta intensidad. Y es que ello promueve la autofagia. ¿Por qué? Porque si yo tengo ciertas reservas, en este caso de glucosa, tengo los depósitos de glucógeno, tengo también proteínas, obviamente, tengo grasa. Si yo le doy una intensidad alta en la cual consumo ya directamente esas reservas, pero sigo entrenando y luego sigo también quemando o necesitando, requiriendo de ese tipo de nutrientes, pues sobre todo también para la síntesis proteica, para la regeneración de esa rotura fibrilar, es decir, para ciertas cosas que ocurren después del entrenamiento, pues mi cuerpo en este caso activa de nuevo la autofagia y utiliza esas reservas que yo pueda tener en el consumo de alimentos y demás para esas proteínas dañadas, esa grasa que tengo en el cuerpo, pues que vaya de nuevo a esos grupos musculares que he trabajado, vuelva también a esa regeneración a través de los depósitos de glucógeno. Entonces por eso activa la autofagia el tema del entrenamiento de alta intensidad. Entonces, como digo, los tipos de dieta influyen, ya estás viendo que no, en este caso es como una estrategia, el ayuno intermitente. Y aquí en la infografía, como estáis viendo, pues aparece por horas, ahí tenéis la serie de mecanismos que se activan, ahí tenéis los beneficios de cada uno de ellos. Pues habla de 8, habla de 16 horas, habla de 24 o 48 horas, habla de más de 48 horas. En la siguiente gráfica que os pongo a continuación, bueno, os pongo una serie de datos abajo, que ya lo habéis visto por si queréis buscar más información sobre el tema del premio Nobel. Un dato a tener en cuenta, que también pues podéis leer ahí ahora mismo. Y por qué aumenta en un 300% el tema del sistema inmunológico. Es como el tema de la hormesis, que será, ya te hago de forma de spoiler, el siguiente episodio, el tema de la hormesis. ¿Por qué es tan interesante? Porque aunque ya lo hablaba en el tema del frío, el estresor, la hormesis, a nivel general, a nivel salud, a nivel mental también, tiene muchos beneficios. El hecho de, como hablaba en el tema del frío, el no ponerte la calefacción, el vivir en unas condiciones en las cuales pases un poco de frío, no estés tan cómodo. Vivimos ahora mismo en el mundo de las comodidades, en las redes sociales, en el sofá, en el no sé qué. Entonces, próximo episodio, como ya digo, el tema de la hormesis, hablaremos ahí un poco más de ese tema, pero bueno, para que tengáis claro en estas dos infografías sobre el tema de la autofagia, el tema del ayuno intermitente, y pues nada, no me extiendo mucho más, episodio un poco más, aunque ya hablé, como digo, en esos episodios de la dieta paleo, ayuno intermitente y demás, también con referencias bibliográficas. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Dale like, suscríbete, compártelo, comenta si tienes alguna duda. Y nos vemos en el próximo episodio. Hormesis.